Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día miércoles 30 de septiembre, cerrando este noveno mes de este 2020 y acercándonos al proceso electoral de 2021. Esta mañana vamos a hablar de temas en la agenda política del país y también cuál es la visión que se tiene desde el FMLN sobre la agenda electoral. Hoy está con nosotros el alcalde del municipio de San Marcos, Fidel Fuentes, y también parte del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. ¿Qué temas, por ejemplo, han llamado mucho la atención en estos días? Se ha escrito y se ha dicho mucho sobre los archivos del Mozote, lo que pasó en un destacamento militar, las declaraciones que daba el presidente, han formado parte, de un punto de discusión, del que se han sacado muchos elementos. También, ¿qué otros temas están en la agenda? Lo que pasa con el FODES y las alcaldías. Todo esto lo vamos a abordar hoy en el espacio de la entrevista, comenzando poniendo algunos hechos en contexto. Al interior de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa se acordó esta semana que se certifique la cantidad de ingresos corrientes que ha tenido el gobierno en los últimos meses a partir de una auditoría en la Corte de Cuentas de la República para deducir cuánto le corresponde a las municipalidades en concepto del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, FODES. Además, pedirán que certifique el ingreso de los fondos del préstamo de 250 millones de dólares del BID y del cual se destinaron 75 millones para las alcaldías. La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador recurrió a la Comisión de Hacienda porque las alcaldías siguen sin recibir los 75 millones de dólares que son parte del fondo de emergencia y los más de 100 millones de dólares que les corresponden por el FODES. Este ya casi suma el cuarto mes sin ser pagado. Es de mencionar que la semana anterior, alcaldes y trabajadores municipales realizaron una protesta en las afueras del Ministerio de Hacienda para exigir el pago de los fondos. El gobierno argumenta que la desesperación de los ediles es financiar su campaña electoral. Esta mañana analizaremos este tema y conoceremos más sobre la situación de las alcaldías con el edil de San Marcos, Fidel Fuentes. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Muy bien, esta mañana, como decíamos, estamos cerrando el noveno mes de este 2020 y lo vamos a hacer con una conversación aquí en el espacio de la entrevista con el alcalde del municipio de San Marcos, Fidel Fuentes. Fidel, buenos días, qué bueno que puede acompañarnos. Buenos días, Manuel, buenos días a toda la teleaudiencia de Canal 12. Es un gusto para mí compartir esta mañana contigo todos los temas que ya señalaste que vamos a evacuar. Fidel, comencemos hablando del tema del Mozote y todo lo que se ha dicho con los archivos, que el presidente de la República dijo no hay nada. Sin embargo, al mismo tiempo decía tenemos esta documentación y presentaba incluso unos folios que decía que van a ser entregados a las autoridades. El tema obviamente reviste una importancia para la historia del país. Estamos hablando de una masacre que ocurrió en el año 81, una situación de la que se ha dado mucho y que se ha dicho mucho a nivel internacional, pero que aquí en El Salvador obviamente hay muchas cosas que todavía están ahí sin concluir. ¿Qué decir sobre esto, Fidel? Bueno, yo creo que los días anteriores El Salvador vivió una nota muy triste al ver esas imágenes de el querer proceder de la justicia en el hecho del juez acercarse al Estado Mayor Conjunto a querer accesar a los archivos sobre la masacre del Mozote, que es un caso emblemático en El Salvador y en Latinoamérica, yo creo que en todo el mundo, de lo que fue una triste historia cometida por las Fuerzas Armadas a principios de la guerra, en la que se conoce mucho, se sabe mucho, y que en este proceso de iniciar justicia y reparación para los familiares de las víctimas y de igual manera de las víctimas, se vio esa nota tan triste de un militar que simple y sencillamente no permitió el acceso al juez para poder hacer las diligencias correspondientes. Yo creo que eso marca en este momento una actitud de las Fuerzas Armadas, específicamente del alto mando de las Fuerzas Armadas, de decir quiénes realmente tienen el poder. Fidel, y que el poder militar no va a permitir que se haga algo que ellos no autoricen, independientemente que sea un mandato judicial. Eso es lo que queda bien marcado. Pero también queda marcado, Fidel, un punto importante, y es la deuda de los gobiernos con
las víctimas en este caso y la justicia restaurativa que en El Salvador nunca llegó. Porque el FMLN tuvo 2 presidentes que fueron comandantes generales de la Fuerza Armada y uno de los puntos que se recrimina es que nunca se hizo nada por, digamos, mover esos archivos, por desclasificar información relacionada con hechos de la guerra. Hay prácticamente 3 gobiernos, los de Arena, los del FMLN y hoy los del presidente Bukele, que han marcado una negativa de querer colaborar para que se sepa la verdad, para poner a la disposición la información que está dentro de los archivos de la Fuerza Armada y que demandan desde ya hace muchos años que se sepa la verdad, ¿verdad? Y que haya, como tú dices, una justicia restaurativa y que marque en buena medida justicia para quienes fueron víctimas y también que se haga justicia contra quienes ejecutaron esa masacre. Si tú ves, aquí pasó la derecha de Arena, pasó la izquierda del FMLN y hoy está la derecha de Nayib Bukele y la conducta ha sido la misma. O sea que eso marca que más allá de los gobiernos del corte ideológico que representen, pues hay un poder militar todavía en este país instaurado que todavía hace gala de prepotencia en términos del poder que tiene bajo la jurisdicción de las armas que las Fuerzas Armadas, pues en buena medida son lo que representan en este país. Y mientras tanto, ¿verdad?, los salvadoreños, quienes fueron víctimas, la situación de esa masacre que es iconográfica a nivel mundial en términos de lo que significó una masacre de niños, mujeres, con lujo de barbarie, va a seguirse postergando la verdad, en complicidad, por supuesto, de un gobierno que tiene un comandante general que en un momento pues inició su mandato quitando el nombre y la fotografía de uno de los a los que se les acusa que es responsable de eso, a un militar que es conocido tristemente en El Salvador, pero por otra parte, ese acto que pareció muy bien, que fue aplaudido, que incluso lo reconozco como muy valiente porque no lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer los gobiernos anteriores ni el gobierno de izquierda, muy a pesar de que se recomendó por instancias civiles que reclaman justicia de que debería de quitarse su fotografía, el nombre de lo que fue el señor Domingo Monterrosa. El presidente lo hizo y eso pues mandó un mensaje de que las cosas por parte de este gobierno iban a estar aperturadas para que se hiciera justicia en las investigaciones necesarias, pero nos damos cuenta que días atrás de que precisamente el aval de la Fuerza Armada de no abrir los archivos, de no entregar información, pues quedó marcada por ese acto de arrogancia y prepotencia que el militar mandado por sus jefes pues puso ante el juez que quería pues indagar sobre los archivos que tienen la información de los detalles de lo que fue esa masacre. Si bien el presidente dijo, pues no hay información, dijo no hay archivos, simplemente dijo no sabe si se destruyeron en los gobiernos de Arena, no sabe si se destruyeron o se escondieron durante los gobiernos del FMLN, y él decía no hay información, pero al mismo tiempo señalaba, tenemos algunos folios, decía, que vamos a entregar a las autoridades de documentos, decía que yo he desclasificado personalmente, y enfatizo eso porque él lo dijo, yo he desclasificado personalmente. ¿Cómo interpretar esto entonces? No, es que no se trata de que el presidente, muy presidente de la República o muy jefe de las Fuerzas Armadas, no se trata de que a su criterio queda que entrega o que no entrega. No, había un mandato judicial y el juez se dispuso a operar ese mandato judicial. No puede, el comandante general de las Fuerzas Armadas no puede, el alto mando, interrumpir ese proceso, si no, entonces estamos aquí como en los tiempos de la dictadura militar, ¿verdad?, que los militares decían y hacían y deshacían. No, aquí estábamos ante una situación que es de interés nacional, que es de interés de la sociedad, si quieres, que es también interés internacional de que se sepa la verdad. En todos los países de Latinoamérica donde operaron dictaduras militares que asesinaron, que masacraron civiles, que masacraron opositores,
como ha sido en Argentina, ha sido en Chile y otros países de Latinoamérica, los militares han sido procesados, los militares incluso han sido encarcelados por esas violaciones a los derechos humanos, por esos crímenes de lesa humanidad. Solo en El Salvador ya tienen que, a nivel de otros países, juzgar a militares que causaron daños. El caso del coronel Montano en España recientemente. Entonces, no es que el presidente debe decir aquí, tengo lo que yo considero que se debe. No, ese día se debió permitir que el juez investigara y determinara si habían o no habían y qué tipo de información él es el que encontraba, a qué información él accesaba para continuar con el proceso. Yo creo que el presidente, con todo el respeto, ha cometido un error y es el error que han cometido los anteriores gobiernos. O sea que se plantea un gobierno en términos de derechos humanos, en términos de justicia restaurativa por las masacres, un gobierno más de lo mismo, igual que como hizo caso omiso el gobierno de izquierda representado por Salvador Sánchez Serén, lo mismo hizo Arena y lo mismo se marca ahorita. No hay espacio para que la justicia continúe en este país haciendo investigaciones que permitan llegar a la verdad y procesar a los responsables, que de seguro muchos todavía están en vida. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA decía de que se pudo haber cometido un delito al desaparecer, al destruir, al esconder esos archivos relacionados con un hecho tan violento en la historia de El Salvador, un hecho tan doloroso en la historia de El Salvador, y que quizás es importante que las nuevas generaciones conozcan esa situación que ocurrió, porque obviamente ese es un país que se desangró durante una década. Mucha gente todavía lamenta hoy la pérdida de sus familiares, otros todavía no saben dónde están sus restos, unas situaciones que todavía, digamos, duelen mucho aquí en este país, Fidel, y que obviamente pues la UCA decía, miren, se pudo haber cometido un delito a la hora de esconder o destruir, no sabemos en qué administración fue, pero es una situación que amerita una investigación. Decía pues en este caso la UCA cuando pues solicitaba que se investigue este hecho de estos documentos. Sí, la UCA tiene toda la razón. De hecho, creo yo que han dado un paso en términos de los procesos para que la Fiscalía investigue que cómo es posible que se ha perdido información o se ha manipulado información, que sabemos de que no es primera vez en casos así como el del Mozote, sino también hubo manipulación de la información para la investigación de los jesuitas, aun cuando había presión internacional de los Estados Unidos para que se supiera la verdad. Hoy es evidente y se señala también a responsables de haber destruido archivos y registros que eran claves e importantes para poder llegar a la verdad. En el caso de los jesuitas fue así. Hoy la masacre del Mozote marca lo mismo. O sea que 40 años después de una masacre en este país se continúa encubriendo y fortaleciendo la impunidad de quienes cometieron esos delitos atroces, esos delitos de lesa humanidad a civiles, a niños, a ancianos, a mujeres. Yo creo que este país, hoy más que nunca, independientemente de la coyuntura convulsiva en la que estamos, yo creo que demanda justicia, demanda verdad, demanda responsabilidad, sobre todo del hoy comandante general de las Fuerzas Armadas, el presidente Nayib Bukele, y del alto mando, de permitir el acceso a la información para llegar a la verdad y para que se haga justicia. Ahora bien, Fidel, ¿cómo considera usted qué giro puede tomar todo esto, considerando que hay hechos históricos ahí, que como decíamos, hechos históricos muy dolorosos para la historia de este país y que ya pues obviamente no se puede decir era gente de izquierda, era gente de derecha, al final fueron salvadoreños los que fueron asesinados durante un periodo de conflicto? ¿Qué decirle en este caso a las víctimas, a los familiares de todas esas personas que pues como decíamos perdieron la vida en una situación de violencia de El Salvador? El Salvador va a continuar con el rostro de la vergüenza de lo que pasó en este país, que nos llevó, por supuesto, posterior a un conflicto armado entre izquierda, derecha, entre militares, entre guerrilleros. El Salvador va a seguir presentando ese rostro de vergüenza, de no poder dar un paso para que el país
y el mundo conozca la verdad sobre ciertas atrocidades. Y lo que es peor, con la complicidad y el encubrimiento del gobierno de turno. Eso es lo que ha quedado marcado y lo que se ha ratificado, como vuelvo a decir, de ya la conducta de lo que fueron los gobiernos de Arena y penosamente también de lo que fue la conducta del FMLN en el poder, ¿verdad? Porque el arribo de la izquierda pudo haber permitido en buena medida de que esa deuda que la derecha venía encubriendo, de la que se había hecho cómplice de saber la verdad, la izquierda estaba moralmente, no por venganza, no por vendetta ni nada por el estilo, sino por obligación moral ante el país, ante los organismos internacionales que también demandan este tipo de justicia. Entonces, vamos a seguir con más de lo mismo. Vean, los años de gobierno de Arena, los años de gobierno de la izquierda del FMLN, y hoy apenas pues un año y fracción de meses de este gobierno que sigue ratificando esa conducta de impunidad, esa conducta de querer encubrir la situación de lo que fue la masacre del Mozote, que sabemos que tiene connotaciones internacionales, que es una triste historia que El Salvador arrastra, y que no solo esa masacre hubo, no que hubo decenas de masacres en este país que precisamente fueron ejecutadas contra civiles, contra niños, contra mujeres. Eso prácticamente este país no está dispuesto a saldarlo, no está dispuesto a limpiar la imagen y el rostro de El Salvador por esos hechos históricos vergonzosos que nos van a seguir con la sombra cubriendo durante el tiempo. Ahora bien, Fidel, ¿considera usted que partidos políticos que han sido parte de la historia de este país tienen que hacer un mea culpa por esa deuda que tienen con, en este caso, con las víctimas de la guerra, con los familiares? Claro que sí, yo creo que si no damos ese paso, las instancias políticas partidarias y sobre todo quienes tuvieron un nivel de involucramiento, que fueron parte de los hechos de aquello que dañó a El Salvador, de aquello que causó daños irreversibles en las familias de El Salvador, creo yo que deben precisamente de pedir perdón, deben precisamente contribuir desde las posiciones políticas y de poder que hoy tienen, trabajar para que esto se pueda lograr, para que la justicia pueda operar en nuestro país después de tantos años. Pero como tú bien sabes, la situación no ha sido así. En la misma Asamblea Legislativa, cuando se estuvo discutiendo la ley de reconciliación, pues fue víctima de manipulaciones, de posicionamientos que llevaban precisamente a seguir encubriendo, a seguir promoviendo la impunidad, a no reparar daños materiales ni morales a las víctimas del conflicto armado. Y esa pues ha sido una conducta prácticamente de la mayoría de los partidos políticos que no han querido colaborar ni han querido dar ese paso importante en función de poder salvar la imagen de El Salvador y poder estos hechos históricos vergonzosos, poderlos despejar, ¿verdad?, de ese oscurantismo en el que han estado y que no permiten precisamente poder conocer la verdad y poder conocer a los responsables, no como un acto de venganza, sino como un acto que permita sentar un precedente en El Salvador de que estas cosas no se le deben de permitir a nadie en el futuro que las realice. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a ustedes que sigan con nosotros. Somos Hechos AM. Esta mañana una conversación con Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos, que nos visita aquí en el edificio Bicentenario. Vamos a la pausa, volvemos. Mañana de miércoles 30 de septiembre de 2020, esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Hay elementos que van a tener pues mucho auge este día a nivel informativo, como por ejemplo, este es el último día para que el presidente de la República, el Ejecutivo, envíe a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto general de la Nación 2021. Es decir, el plan de gastos con el que va a funcionar pues, el gobierno durante pues, el próximo año.
También, otro punto importante en la agenda informativa, se tiene previsto que hoy el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones. Recordemos que el proceso electoral está programado para el 28 de febrero y este día se hará la convocatoria a eso de las 12 del mediodía y también con una retransmisión que va a tener lugar pues, de ese mensaje a las 8 de la noche. Esto forma parte de las agendas informativas. Ya que estamos hablando de fondos y de presupuestos, hay todavía, digamos, una disputa, un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo con el tema fondos. En medio están las alcaldías que siguen sin percibir los fondos FODES, es decir, la parte del presupuesto general de la Nación que por ley se les transfiere todos los meses para que puedan invertir en proyectos, para que puedan funcionar. Fidel, ¿cómo ha visto usted este tema en el que se sigue discutiendo y por ahora no hay una salida? Incluso en la Asamblea Legislativa hay una amenaza de mandar a traer por apremio al actual ministro de Hacienda porque no ha comparecido y ha dicho que no lo va a hacer a las peticiones que le han hecho para que vaya y explique el tema fondos. Y esto es lo que nos da pues un panorama de que esta disputa va a continuar y que digamos, no hay un diálogo, no hay un acuerdo y que no lo va a haber digamos, en el tiempo de aquí a las próximas semanas. Bueno, es lamentable que la agenda presidencial o la agenda del Ejecutivo haya alcanzado en daños a los gobiernos municipales de la República de El Salvador. Yo creo que el presidente y el gobierno, desde que se instalaron en su periodo como tal, tenían una agenda de confrontación y por supuesto de querer ganar todas las ventajas contra las banderas de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, y eso es lo que marcó una confrontación a niveles pues que por supuesto también los partidos políticos en la Asamblea Legislativa han sido parte y han entrado a esa dinámica. Ha sido en buena medida mutuo esa gran confrontación, pero es lamentable que hoy esa agenda haya alcanzado a los gobiernos municipales, porque también quiere decir de que las banderas políticas partidarias representadas en los gobiernos locales son del interés del gobierno en términos de sacar ventajas políticas electorales. Así lo interpreto yo. Resulta de que hay un mandato de ley constitucional, artículo 207 de la Constitución de la República, que establece que deben de asignarse fondos a los gobiernos municipales, a los 262 municipios, y que debe haber y crearse una ley para ello, y es de eso donde deriva la ley del FODES, que paulatinamente en el tiempo ha ido designando porcentajes del Fondo de la Nación para los gobiernos municipales, un 25% para sus gastos operativos, un 75% para inversión social. Y es de esa manera como el decreto 74 de la Asamblea Legislativa, ya por 1988 en septiembre, establece el primer porcentaje bastante importante para los gobiernos municipales, que llegó a un 6%, y que paulatinamente algunos gobiernos, ya como fueron el de Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ha elevado esa asignación al 10%. Y es una realidad ahora que el gobierno sabotea, no entregando los recursos a los gobiernos municipales ya en un cuarto mes. Ascendemos más o menos a 165 millones de dólares que no son transferidos a los gobiernos municipales para sus operaciones administrativas, que son más importantes y fundamentales en gobiernos municipales pequeños o en municipios muy pequeños, y el 75% para la inversión de todas las necesidades de las comunidades que vienen en el tiempo también solicitando mejoras de sus condiciones de infraestructura, programas sociales, etcétera. Entonces, se marca ya en una agenda política electoral del Ejecutivo ese sabotaje, ¿ya? Esa actitud perjudicial, no para los gobiernos municipales, sino para la sociedad, para las comunidades, para los ciudadanos que conforman los municipios, porque se están viendo interrumpidas todas aquellas actividades que van a favorecerles en este desarrollo que se demanda desde el nivel local. En ese sentido, creo yo que es lamentable que se mantenga esa actitud empecinada de meter ya una agenda electoral a los gobiernos municipales, haciéndolo con algo tan fundamental como son la transferencia de los recursos, que ya tiene a muchas alcaldías
en crisis. Hay municipios que sus salarios dependen del 25%, lo cual es legal poderlo hacer. El 25% se puede ocupar hasta un 50% de esos recursos para pagar planillas, para pagar dietas, para pagar todos aquellos servicios profesionales que el recurso humano requiere para el desarrollo local. Y prácticamente hay municipios que adeudan 3 meses, hay municipios que no han pagado a sus trabajadores y que esto obviamente violenta los derechos de los trabajadores, como también violenta el derecho que tienen las municipalidades por precepto constitucional de tener acceso a esos recursos que no pueden ser centralizados, dice el artículo 207, deben de ser transferidos para la utilización de los gobiernos municipales, donde será la Corte de Cuentas quien será la que audite y la que mantenga todos los procesos de revisión para la ejecución correcta de estos recursos. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, decía: los fondos están ahí, pero son los diputados los que los tienen entrampados. Él hace eco también de la caída de ingresos que ha tenido el Ejecutivo a raíz del tema de la pandemia, la paralización de la economía, y él decía, pues esto es una responsabilidad de los diputados. ¿Cómo ven ustedes esta discusión en la que incluso, bueno, la presidenta de Comures hacía el llamado y él le respondía directamente y le decía que los fondos están ahí, pero que son los diputados los que no están cumpliendo con la labor de desentrampar esos fondos para que se puedan transferir a las municipalidades? No, eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Él no puede venir a echarle la culpa a los diputados y contradecirse diciendo que ya tiene los fondos. No, él tiene una obligación constitucional de transferir esos fondos. No es la Asamblea Legislativa la que debe transferirlo, no le puede echar la responsabilidad al órgano legislativo de una atribución de él, y mucho menos contradecirse diciendo que los tiene, ¿verdad? Porque es él el encargado de operativizar y trasladar esos fondos. El presidente del Banco Central de Reserva, cuando fue interpelado, tuvo una audiencia, como le querramos llamar, en una comisión legislativa, estableció que hay fondos, que el gobierno ha recibido fondos, dijo la cantidad de esos fondos que se tienen, que es precisamente lo que la Asamblea Legislativa le ha aprobado, así como también estableció lo que se tiene producto de la recaudación, y eso marcaba de que Hacienda tiene fondos disponibles para responder a esa obligación que tiene de transferir los fondos. No puede decir que no. En todo caso, imagínate que hubiera un problema de caja, de insolvencia, ya hubiera planteado una salida que fuera dando luces o que fuera representando, si quieres, una conducta de parte de Hacienda de querer resolver el problema, como por ejemplo priorizar por los municipios más pequeños que en buena medida responden más a la necesidad de esos fondos, o sea que dependen casi en un 90-95% de las transferencias del FODE para poder sostenerse administrativamente, porque son municipios que no tienen recaudación fuerte, que no tienen disponibilidades propias para poder subsistir. Ya hubiera, aunque sea entregado 1 mes, 2 meses a esos municipios y una programación que fuera permitiendo dar luces a los demás gobiernos municipales que las transferencias se van a hacer efectivas. Si fuera el caso de que no hubiera los recursos disponibles para dárselo a los 262 municipios, pero no hay ninguna luz, no hay ninguna propuesta ni ninguna alternativa más que cerrarse, más que hacer acusaciones infundadas, ¿verdad? Como decir de que los alcaldes lo que quieren son los fondos para la campaña política, que todas esas cosas no tienen fundamento, solamente son argumentos electoreros, son argumentos de una agenda plagada de intereses electorales para el 2021, que lo que quiere es esquilmar las operaciones necesarias que tienen que hacer los gobiernos municipales en función de la gente, en función de las comunidades. Fíjate que desde el mes de marzo hasta casi el mes de junio, por decirlo así, julio, los gobiernos municipales estaban inhabilitados para hacer obras, para operar con obras de infraestructura necesarias para los ciudadanos, porque estábamos en pandemia, porque resulta que las mismas disposiciones impedían
de que el trabajo constructivo, que las obras de la construcción se pudieran ejecutar y realizar. Llegamos hasta junio prácticamente, solo atendiendo prácticamente las necesidades de la pandemia, de las necesidades propias. Y exactamente de junio a septiembre el gobierno amputa esos fondos a los gobiernos municipales, o sea que prácticamente las alcaldías se han quedado sin poder invertir y poder dar esos recursos y beneficios a la mayoría de los ciudadanos que residen dentro de los 262 municipios, habiendo excepciones de algunos municipios que por algunas fuentes de recursos, en el caso de nosotros de San Marcos, hemos podido seguir haciendo las obras. Pero eso no marca, como vuelvo a repetir, una conducta electorera, una agenda de cara a las elecciones del 2021, que tiene a la base precisamente acusar y, si quieres, sabotear a los gobiernos municipales para que puedan actuar y hacer lo que les corresponde por mandato de ley. Así que en ese sentido, pues el señor ministro está haciendo un manejo equivocado políticamente de sus obligaciones, que valga decir, es necesario que la Fiscalía intervenga, es necesario, como tú ya lo dijiste, ese proceso de la Corte de Cuentas de auditar fondos y ver esas disponibilidades para observarle de que pase a cumplir lo que le corresponde al señor ministro. ¿Cómo ven ustedes, Fidel, el hecho de que, por ejemplo, Mario Ponce decía esta semana de que si el ministro de Hacienda no comparece para dar explicaciones de los fondos, lo pueden mandar a traer por apremio, decía. Y además decía, lo que sigue es un proceso de interpelación. ¿Cómo ven esta situación que obviamente va a crispar más la relación ejecutivo-legislativo? Yo creo que es correcto lo que está haciendo el señor presidente de la Asamblea Legislativa. Es correcto y está en el marco de sus atribuciones como Asamblea Legislativa. Lo que también debería hacer el señor fiscal de la República es actuar en contra de este funcionario que está cometiendo delitos al no cumplir con las obligaciones y los mandatos constitucionales que él debe de ejecutar. Yo creo que eso también demanda una investigación y que el sistema de justicia o el Ministerio Público también actúe, porque estamos hablando de que muchos municipios se van a quedar sin servicios importantes como es la recolección de la basura en tiempos de pandemia, en tiempos de una crisis sanitaria. Debemos de saber que los sueldos de los trabajadores municipales, que valga decir, fueron empleados de primera línea, que tuvieron que estar al frente en todos estos meses de la misma situación de la emergencia, no han recibido su salario. Yo creo que se están cometiendo serias violaciones a los derechos de los trabajadores, serias violaciones de derechos humanos, y que eso pues demanda también del Ministerio Público que indague, haga las investigaciones y haga los procesos que sean necesarios ante funcionarios como un ministro que recibe órdenes y que se empecina precisamente en mantener una agenda electoral, en un capricho de no dar los recursos que nos corresponden por ley a los municipios, que no es una dádiva que tienen que entregar ellos, es una obligación. La Constitución lo dice. Este país es un país altamente centralizado en todo, y dentro de eso las recaudaciones de fiscales también están centralizadas. Por eso es que la Constitución demanda una ley para que se transfieran recursos, y hay una ley que dice el porcentaje que debe de transferirse, para que retorne a los ciudadanos todas sus contribuciones que hace a través del IVA, a través de la renta, a través de contribuciones especiales. La ley manda a retornar esos recursos para que se traduzcan a beneficios dentro de lo que son las localidades. Fidel, un tema de fondo nos lleva a otro tema que es importante en la agenda informativa de este día. Ya decía yo que para hoy está previsto que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones, las elecciones del 28 de febrero, que van a tener lugar pues, en El Salvador, y que van a llevar a los salvadoreños a escoger una nueva Asamblea Legislativa, a escoger 262 consejos municipales y también los diputados al Parlamento Centroamericano. La interrogante que surge para los partidos, en este caso como el FMLN, es qué está pasando con las preferencias de voto de los ciudadanos, porque la Universidad Francisco Gavidia presentaba recientemente una encuesta donde hablaba pues de cómo está la situación de las preferencias electorales rumbo a este proceso que va a vivir El Salvador. Hablaban de que, por ejemplo, Nuevas Ideas tiene pues un 48% de intención de voto,
mientras que en el caso de Arena un 4.3% y el FMLN aparece con un 3.3%. ¿Qué nos indica esto? ¿Se puede convertir Nuevas Ideas en una nueva aplanadora, en un proceso electoral que está, digamos, en el horizonte en estos días? Bueno, primero quiero decir de que es importante para la democracia electoral este día, en términos que va a marcar una convocatoria para hacer un ejercicio democrático electoral más en nuestro país, como muy bien lo dices tú, para definir gobiernos municipales, Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa. Yo creo que eso demanda en buena medida pues reconocer de que todavía en nuestro país está operando la democracia electoral, que va a permitir a los ciudadanos tomar decisiones. Ahora, una encuesta de una universidad, aunque no se debe desmeritar, tampoco es determinante para todo, ¿verdad? Claro. Yo creo de que puede reconocerse el ejercicio que hizo la Universidad Francisco Gavidia y por supuesto no se pueden desmeritar esos datos, ¿verdad? Que son importantes, que pueden tener precisamente en el día en que ellos emitieron eso, esa lectura, ¿verdad? Que el partido Nuevas Ideas obviamente es el que goza por hoy de las mayores simpatías y que se acentúa precisamente de los partidos tradicionales una baja muy significativa en cuanto a preferencias. En eso consisten los procesos electorales y en eso consisten las campañas. ¿Verdad? Las campañas en los tiempos y bajo las reglas y las normas que dictamina el Tribunal Supremo Electoral. ¿Verdad? Que eso es lo que vamos a hacer todos los partidos, ¿verdad? A vender a nuestra población todos aquellos proyectos que sean atractivos para que la gente opte por darnos esas cuotas importantes a nivel de los gobiernos municipales y de la Asamblea Legislativa. Lo que no se vale es la agenda política electoral que pueda imponer el Ejecutivo y que tiene precisamente a la base una toma de la Asamblea Legislativa con una mayoría absoluta. Hoy, como vuelvo a repetir, ha metido a los gobiernos municipales a su agenda política electoral y está saboteando las gestiones de los gobiernos municipales legítimamente electos por la población, castigándolo con los recursos para sacar ventaja y haciendo acusaciones políticas electorales, como decir de que somos nosotros que queremos ese dinero para campaña, cuando nosotros pudiéramos decir lo mismo, o sea, que usted quiere retener ese dinero para ocuparlo para su campaña. Pero entonces, ahora bien, Fidel, los partidos políticos están reconociendo también que el camino para Nuevas Ideas se lo abrieron pues las actuaciones de los mismos partidos políticos, considerando, digamos, por ejemplo, las actuaciones que ha tenido Arena, las actuaciones que ha tenido el FMLN, han abierto el espacio para que Nuevas Ideas se convierta, digamos, en una fuerza política pues importante, una fuerza emergente, digamos, dentro del abanico de opciones que puede tener el ciudadano en determinado momento, porque si bien, digamos, obviamente tiene que haber un equilibrio en el funcionamiento del Estado y en el funcionamiento de los poderes del Estado, pero la pregunta es ¿qué están haciendo o qué han hecho los partidos políticos para que se mantenga ese equilibrio? ¿Qué han hecho para mantener, digamos, la simpatía ciudadana? Sí, eso es indiscutible e indefendible. Vea que las banderas de los partidos políticos y principalmente de los partidos más fuertes, en sus actuaciones y en sus ejercicios de gobierno que tuvieron de turno, pues generaron las condiciones para que hoy precisamente el gobierno, Nuevas Ideas y toda la campaña mediática, pues obviamente haga añicos de las banderas partidarias. Eso no lo vamos a discutir. A eso se debe en buena medida esas percepciones que miden las encuestas. Pero también lo que hoy está quedando claro, de que todos esos discursos de ataques, de acusar a un partido que es más de lo mismo, que es el numeral siguiente del otro, ¿va? Pues no sé si te acuerdas, ¿va? Cuando nos acusaban del FMLN 2.0. Hoy está claro que Nuevas Ideas, el presidente y el ejecutivo son Arena 3.0. Queda más en evidencia de que esos discursos se están volviendo en contra de ellos. ¿Y lo fundamento en qué? Bueno, nada más podemos decir de que, no sé si recién pasó la semana pasada, pues él puso como embajadora de los Estados Unidos a una diputada de Arena. ¿Verdad? Allí un diputado de Arena cometió algunas situaciones muy penosas, ¿verdad?
por conducción temeraria y el presidente no se pronunció. Probablemente hubiera sido un diputado que no fuera ese diputado de Arena y a lo mejor hubiera descargado todo su aparato de troll center para hacer pedazos a cualquier diputado. Hubo una omisión. Todos esos signos que se están viendo son los que marcan que precisamente la conducta de este gobierno, la conducta de ese partido, Nuevas Ideas, que viene de hacer un fraude descomunal de sus internas, que ha herido y ha lacerado a sus militantes que creyeron de que Nuevas Ideas era un partido, un nuevo referente para la sociedad, y se ha dado cuenta que robaron alimentos para hacer campaña, los alimentos para la gente, que hicieron un montón de situaciones que han sido las conductas de los partidos de derecha anterior. ¿Vea? El quedarse con el botín de las situaciones de las emergencias y todo eso. Entonces, hoy, más que nunca, se viene marcando también de que ha aparecido otro partido más de lo mismo, ¿vea? Y ha aparecido Arena 3.0, sino que demuestra que es lo contrario. Si todas las conductas, cerrar el alto mando de la Fuerza Armada allá en el Estado Mayor para que no lleguen y accesen a los archivos, como lo hizo Arena, como lo hizo también el FMI, no marca más de lo mismo. Entonces yo creo que eso es lo que en esta campaña electoral y en estos pocos meses se va a ir demostrando, ¿vea? Y se va a ir evidenciando de que prácticamente a muchos se les ha mantenido en un engaño, a muchos se les ha mantenido de manera ilusa a hacer creer que hay un referente nuevo de la política de El Salvador, cuando demuestra que es más de lo mismo, desgraciadamente. Fidel, ¿qué piensa usted de publicaciones, por ejemplo, que hacía la exdiputada Lorena Peña, donde afirma que para que la próxima asamblea, decía ella, a través de una publicación en Twitter, para que la próxima asamblea legislativa sea equilibrada, debe haber una fracción fuerte del FMLN? Claro, yo creo que, independientemente que lo diga Lorena Peña, ¿va? Porque como que ya lleva un morbo decir que lo dice Lorena Peña. No lo ha dicho Lorena Peña, lo acaba de decir también Dagoberto Gutiérrez, lo dicen muchos intelectuales de derecha, lo dice, si quieres, aquellos que en buena medida son referentes de la democracia en El Salvador. Va a ser para este país realmente un suicidio que un partido político en el Ejecutivo tome toda una asamblea legislativa. Va a ser un suicidio y mucho más si es en los cálculos que hace la encuesta de la Francisco Gavidia. Eso va a ser catastrófico, como muy bien lo dijo Dagoberto, no solo para el país, sino para ellos mismos, ¿verdad? Porque imagínate, significaría que ellos van a elegir el fiscal. Si este ya no los persigue, te puedes imaginar un fiscal puesto por ellos, ¿verdad? Va a significar que ellos van a elegir a los magistrados. O sea que van a hacer con la Constitución y con la ley lo que quieran, porque hoy por lo menos hay una sala en lo constitucional que les ha detenido muchas cosas. Significa que van a elegir, van a elegir a todos aquellos cargos de segundo grado que hace la Asamblea Legislativa. Y esto obviamente ¿a qué va a llevar? A que haya un gobierno más impune, un gobierno con su arrogancia y prepotencia queriendo hacer lo que quiere y cobrando venganzas y vendetas a quien quiera. Y yo creo que eso sí es peligroso para El Salvador. ¿Verdad? No porque lo diga Lorena Peña, no. La democracia representativa en este país y sobre todo a nivel legislativo debe de permitir un equilibrio para que los pesos y contrapesos funcionen en este país y no se instale un estilo de gobierno con visos de dictadura, porque eso sería grave para la democracia, eso sería terrible para el avance de la democracia en nuestro país. Así que hay un gran reto, o sea, nosotros la izquierda tenemos un gran reto, ¿verdad? De mantener en buena medida esa cuota importante dentro de la Asamblea Legislativa que permita sumar al equilibrio de las fuerzas. Es importante. Personalmente considero de que de cara a las elecciones de febrero, a nivel legislativo, el FMLN va a poder ir subiendo en cuanto a simpatías. Todo el voto de la izquierda que se fue desencantado del FMLN se ha dado contra ese muro de derecha que representa Nuevas Ideas. Y yo creo de que el voto de izquierda va a retornar en buena medida,
no porque el FMLN sea bueno, porque merezca ya el voto de los ciudadanos. No, lo va a hacer a partir de que ese voto de izquierda ya no va a creer en ese partido de derecha que se lo llevó con cantos de sirena a hacerse del pensamiento progresista, de la actuación progresista. Ha quedado demostrado que no es así. Ha demostrado incluso ser más radical que la derecha de Arena. En ese sentido creo yo de que la estrategia irá por ahí. Y de igual manera, la derecha de Arena conservadora y crítica, que también migró con sus votos a Nuevas Ideas, va a retornar a darle la cuota respectiva, vean, no porque presente las mejores propuestas y las mejores alternativas, no, porque simple y sencillamente hay mucho voto que está pensando en que este país debe de avanzar en términos de democracia y dar poderes absolutos a un partido político naciente que ya demostró cuál es su corte ideológico y su actuación. Pues ya todo el mundo está reflexionando y va a reflexionar y va a concluir que eso es peligroso para El Salvador. Fidel, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de 30 de septiembre, aquí en Noticiero Hechos. Todavía queda pues mucho que discutir, mucho que hablar de esto que va a ocurrir hoy, la convocatoria de elecciones. Sabemos que vienen pues la discusión de las propuestas, la discusión de todo lo que va a ocurrir durante este tramo que queda para llegar al 28 de febrero. Esperamos pues contar con usted para poder continuar hablando de estos temas y también de las coyunturas que vayan surgiendo a medida que vayamos avanzando al cierre de este año 2020. Gracias por estar aquí, Fidel Fuentes. Muchas gracias, Manuel, y por supuesto muchas gracias a toda la teleaudiencia. Que pasen un feliz día.